Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro Cuestión de Límites. Autora Nedra Glover Towwab. El coste de no ponerse unos límites saludables. Preferir la incomodidad al resentimiento. Brené Brown. Erika creía que debía ser una trabajadora concienzuda, una gran amiga y una madre todoterreno, y que, además, pareciera que hubiera dormido 8 horas por la noche. Trabajaba de contable 40 horas a la semana y era la madre soltera de dos niñas de 7 y 9 años. Cuando no estaba en el trabajo, llevaba a las niñas en coche hasta sus respectivas actividades. La mayor jugaba al fútbol, la menor iba a clases de danza y las dos eran unas activas Girl Scouts. Asimismo, recibían clases particulares. El padre de sus hijas solo le daba apoyo económico y apenas le ayudaba con las niñas. A pesar de todo, Erika estaba decidida a darles la mejor vida posible. Basaba su perspectiva de la maternidad en el hecho de que el resto de las madres que tenía alrededor parecían hacerlo todo sin ayuda. Así pues, terminada la universidad, no vio inconveniente alguno en mudarse a 800 kilómetros de su familia. Este año, sin embargo, durante la intensa temporada de la presentación de impuestos, empezó a desmoronarse. Los días largos, las noches y las expectativas comenzaban a ser demasiado. Fregar y guardar los platos después de cenar se transformó en acumular los platos en el fregadero. Su rutina de poner una lavadora diaria se transformó en una lavadora cada 15 días. Comenzó a distraerse mirando las redes sociales con el móvil, por lo cual llegaba tarde a todas partes. Sus hijas se alimentaban de comida rápida o tiraban de congelados, porque Erika ya no era fiel a su decisión de proporcionarles una dieta equilibrada. Sin quererlo, se había puesto en una especie de huelga. En algún punto se dijo, al diablo, ¿cómo voy a ser una trabajadora y una madre excelente al mismo tiempo? No podía con todo. Así que empezó a hacer lo mínimo posible en casa y a pasar poquísimo tiempo con sus amigos. Cuando las niñas intentaban hablar con ella sobre los cambios que percibían en el hogar, Erika negaba que hubiera un problema. Entonces, y durante unos días, recuperaba su antiguo ritmo de locomotora, limpiando, cocinando y llevando a sus hijas a todas las actividades. Pero no podía seguir así, y al final era inevitable que volviera a dejar pasar las cosas. Erika comenzó la terapia por la presión de sus amigos, que veían cómo se iba quemando. Aunque ella era consciente de que se pasaba horas en Internet y que se había vuelto más insociable, dudaba que realmente estuviera quemada. Al fin y al cabo, en el trabajo todo iba bien, aunque se dio cuenta de que en el trabajo recibía apoyo y elogios porque las expectativas eran razonables. En casa decía su trabajo era ingrato, interminable y tedioso. No disponía de herramientas para asesorarse a sí misma en el hogar, como sí ocurría en el trabajo. No contaba con un sistema de apoyo en el que verter sus frustraciones. Le daba la impresión de que jamás iba a cumplir las expectativas de ser una buena madre, esas expectativas que previamente había procurado alcanzar. Erika debía crear unas expectativas realistas en relación con su papel como madre, y eso significaba establecer límites saludables. Cuando empecé la consulta con Erika, me habló de sus fantasías de marcharse lejos y dejarlo todo. No es que no quisiera a sus hijas, pues claro que las quería. Es que todo era muy agotador. Le frustraba no poder depender del padre de las niñas. Le molestaba tener que pedirle que fuera a recogerlas a la escuela o a las actividades extraescolares. Erika ansiaba una vida equilibrada para sus hijas, pero le frustraba ser la única persona responsable de que les fuera bien. En mi despacho me contó que jamás había oído a sus amigas hablar sobre la maternidad de una manera tan negativa. Eso la hacía sentirse desagradecida. Y siempre había querido ser madre. ¿Por qué no lo estaba disfrutando? Cuanto más crecen las niñas, más me alejo yo, me dijo. En algún momento me di cuenta de que la maternidad no iba a tener fin. Al darle un espacio para hablar con libertad, Erika se permitió ser sincera con los sentimientos que llevaba tiempo evitando. Durante una de las sesiones tuvo un momento de lucidez al reparar en que la rabia que sentía hacia su exmarido le estaba redirigiendo hacia sus hijas. Estaba redirigiendo la rabia hacia sus hijas. Esa revelación emocional la llevó a dar algunos pasos para estar más centrada en casa. En lugar de quejarse por no tener ayuda, contrató a una mujer para que la ayudara varias veces al mes.
Preguntó a sus amigas si algún día aceptarían quedarse con sus hijas durante unas cuantas horas mientras ella pasaba tiempo consigo misma. Comenzó a darles tareas domésticas a las niñas para que así no todo dependiera de ella. Erika comenzó a gestionar su agotamiento, liberándose de la necesidad de ser una mamá todoterreno y pidiendo ayuda cuando la necesitaba. ¿Qué puede ocurrir cuando evitamos poner límites? El síndrome de estar quemado. Estar quemado es muy agobiante y los límites son el remedio. Uno está quemado cuando se siente agotado emocional, mental o físicamente. En muchos casos, como el de Erika, conduce a una frustración crónica, a descuidar los deberes, a cambios de humor y a la evitación. Un artículo publicado en la Harvard Gazette afirmaba que en Estados Unidos el síndrome de estar quemado o burnout en los médicos supone un coste para el sistema de salud de 4.600 millones de dólares al año. Como consecuencia, los doctores cometen errores médicos gravísimos, como diagnosticar enfermedades erróneamente, prescribir medicamentos equivocados y no prestar atención a los detalles esenciales. Según Emily Nagoski y Amelia Nagoski, las autoras de Burnout, The Secret to Unlocking the Stress Cycle, es un estado causado por el estrés, que describen como el cambio neurológico y fisiológico que tiene lugar en tu cuerpo cuando estallan los detonantes. Las causas del síndrome de estar quemado son no saber cuándo decir que no, no saber cómo decir que no, priorizar a los demás por encima de ti mismo, querer complacer a los demás, sufrir el síndrome del superhéroe, yo puedo con todo, tener unas expectativas exageradas, no sentirte valorado por lo que haces. Veamos cómo aparecen estas causas en el caso de Erika. No saber cuándo decir que no. A pesar de ser consciente de que en el trabajo se avecinaba la época más dura, Erika no se propuso hacer menos. En lugar de esto, quería seguir funcionando al mismo ritmo que durante el resto del año. Incluso añadió una nueva actividad al horario de sus hijas en el momento en el que más ocupada estaba. Sin contar con apoyo adicional, Erika debía hacer lo siguiente: prepararse ella y preparar a las niñas, llevarlas a la escuela, trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, recoger a las niñas en la escuela, llevarlas a las actividades extraescolares, preparar la cena, limpiar la casa, ayudar a sus hijas con los deberes, prepararlas para que se fueran a la cama, conectarse a Internet para trabajar, prepararse para el día siguiente, dormir 5 o 6 horas. Y al día siguiente el ciclo empezaba otra vez. Límite sugerido. La mayoría de los padres quieren una educación integral para sus hijos, pero esta no debe alcanzarse en detrimento de su salud. Erika podría hablar con los demás padres de su barrio para ver si compartir el coche hasta la escuela era una opción. También podría aligerar su carga diciendo que no a cualquier cosa que fuera más allá de una actividad semestral para sus hijas. No saber cómo decir que no. Cuesta muchísimo decir que no, sobre todo cuando quieres hacerlo todo. Erika debía aprender a aceptar que no podía hacerlo todo y también impedir que sus hijas se obsesionaran con hacerlo todo. Límite sugerido. En lugar de decir que sí a todas las actividades extraescolares, Erika podría esperar un semestre para ver si sus hijas seguían interesadas en ellas. Dar tiempo a los niños los ayuda a valorar las opciones que tienen a su alcance. La predisposición a probarlo todo no permite que el niño sea bueno en nada. Priorizar a los demás por encima de ti mismo. La lista de cosas que hacer de Erika no incluía nada para relajarse o conectar consigo misma. Trabajo, hogar e hijas ocupaban el centro de sus días. En su lista no aparecía ella. Límite sugerido. Erika podría guardar un tiempo diario para sí misma, estableciendo una rápida rutina por las mañanas. Por ejemplo, estirar bien, 2 minutos. Meditar o sentarse en silencio, 2 minutos. Leer algún texto inspirador, 2 minutos. Escribir sus pensamientos o algo por lo que quisiera dar las gracias, 2 o 3 minutos. Recitar una afirmación o intención positiva para el día, 1 minuto. Repetir este plan antes de ir a la cama también les resultaría útil. Ser fiel a una rutina por la mañana y por la noche garantizaría que Erika tuviera tiempo para conectar consigo misma a diario. Querer complacer a los demás.
Erika quería complacer a muchas personas, a sus hijas, a su jefe y a sus amigos. Quería ser una madre mejor de lo que lo había sido la suya con ella. En su intento de complacer a todo el mundo, sin embargo, se quedaba sin energía para cuidar de sí misma. Límite sugerido. Propuse a Erika que empezara a preguntarse, ¿por qué esto me parece tan importante? Y que solo hiciera lo más importante de todo. A veces hacemos cosas que no son vitales para nosotros, pero creemos que nos ayudan a mantener una imagen de buen padre o de persona que está al 100%. Sufrir el síndrome del superhéroe. Yo puedo con todo. Nadie puede hacerlo todo. Creer que sí hace que terminemos quemados. Erika veía a las mamás blogueras que publicaban imágenes espectaculares de sí mismas acunando a sus bebés súper bien vestidos. Durante mucho tiempo creyó que era posible hacerlo todo y además cocinar platos elaborados todos los días. No tenía perspectiva sobre el esfuerzo medio que hacen las mujeres para gestionar el trabajo, la vida y las relaciones, aunque lo estuviera viviendo ella misma. Límite sugerido. Dejar de seguir a gente en las redes sociales que parece dar el 100% a todas horas. Conectar más con madres que cuentan sus problemas diarios con sinceridad y que comparten sus maneras de gestionar el estrés. Tener unas expectativas exageradas. Erika ponía una lavadora a diario, preparaba la cena, trabajaba, llevaba a sus hijas en coche y trabajaba un poco más. Sus expectativas no eran ni razonables, ni realistas, ni sostenibles. Le sugerí que se hiciera estas preguntas. ¿De quién son las expectativas que intento cumplir? ¿Mis hijas creen que les diré que sí a todo lo que pidan? ¿De verdad mi familia necesita siempre cenar una receta que se tarda una hora en preparar? Y entonces considero que tal vez sus expectativas no eran razonables. Las expectativas realistas no provocan estrés. Límite sugerido. Erika se ocupaba de tareas que no siempre debía hacer ella. Al fin estuvo dispuesta a pedir o a contratar ayuda, para así hacer menos y delegar más. Es imposible que inventemos más tiempo, pero sí podemos delegar, hacer menos o pedir ayuda. No sentirte valorado por lo que haces. Erika no estaba quemada en el trabajo porque allí recibía reconocimiento por sus esfuerzos y se sentía valorada. Por eso se creía muy buena profesional. En casa, sin embargo, no recibía ningún elogio por sus esfuerzos. Límite sugerido. Di a los demás lo que necesitas. Erika ahora era consciente de que necesitaba afirmación y valoraciones positivas. Comunicar esa necesidad a su familia podría darle el empujón que necesitaba. A continuación leerás una lista de problemas que a menudo hacen que estemos quemados. ¿Qué te lleva a estar quemado? Escuchar a la gente que se queja una y otra vez de lo mismo. Dar lo mejor de ti en el trabajo sin sentirte apreciado. Aconsejar a personas que no valoran tus opiniones. Hablar con gente que al final te pasa factura emocional. Llevar a cabo tareas que no te hacen feliz. No tener equilibrio y armonía entre tus distintos papeles y tus deberes. Ponerte altas expectativas en el trabajo, en casa o en tus relaciones. Sentir la imperiosa necesidad de dominar situaciones que escapan a tu control. Salud mental y límites. Los problemas de salud mental no suponen una incapacidad para decir que no, para ser asertivos y mirar por nosotros mismos. Sin embargo, no saber poner límites, sin duda alguna, puede agravar los problemas de salud mental. Por ejemplo, rumiar sin parar, es decir, reproducir nuestros pensamientos una y otra vez. Es un comportamiento que se corresponde con ciertos diagnósticos. Concentrarnos en cuál puede ser la respuesta de los demás es una manera de rumiar que influye en nuestra capacidad para actuar. Establecer límites suele ser más complicado cuando se dan los siguientes problemas de salud mental. Ansiedad. Cuando alguien quiere ir a terapia, normalmente es porque sufre ansiedad o depresión. Según la Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, a 40 millones de estadounidenses adultos se les ha diagnosticado ansiedad y depresión a cerca de otros 20 millones. A mucha gente se le diagnostican las dos. En primer lugar, examinemos la ansiedad con detalle. A menudo surge por haberse puesto unas expectativas exageradas, por la incapacidad para decir que no, por querer complacer a todo el mundo y por la imposibilidad de ser asertivo. Cuando me llega un cliente con ansiedad, empezamos diseccionando los distintos aspectos de su vida y su trabajo para así intentar minimizar la causa que le provoca la ansiedad
Basándome en mi experiencia, el principal detonante es la incapacidad para decir que no. Por tanto, ayudar a gente con ansiedad significa ayudarla a fijar límites. Decir que no es la manera más evidente de marcarse un límite. Pero para no parecer desagradables ni contrariar a nadie, solemos aceptar aquello que no queremos. Tal vez consintamos en hacer algo para lo que no tenemos tiempo o que en realidad no sabemos hacer. Y entonces sentimos ansiedad por las cosas que hemos dicho que sí haríamos con o para alguien. Nos preocupa llegar a hacerlo todo y hacerlo correctamente. En cuanto tales preocupaciones anegan nuestro cerebro, experimentamos ansiedad. Así pues, establecer un límite con respecto a lo que podemos y queremos hacer es un modo de controlar los detonantes de la ansiedad. Las expectativas exageradas que te pones a ti mismo y que pones a los demás también desencadenan ansiedad. A veces las expectativas surgen al compararte con otra gente, o quizá tus expectativas provengan de tu familia, de las normas culturales o de tus amigos. Si lidias con una ansiedad recurrente, es importante que seas consciente de qué expectativas son razonables y cuáles no. Para dictaminar si tus expectativas son razonables, ten en cuenta lo siguiente. ¿El estándar de quién estoy intentando alcanzar? ¿Dispongo de tiempo para comprometerme a hacer esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no lo hago? ¿Cómo puedo respetar mis límites en esta situación? Nos hacemos esas 4 preguntas. Para la gente con ansiedad crónica, la parte más complicada de este proceso es el miedo a lo que piensen los demás. En un estado de ansiedad, la gente se imagina escenarios que conducen a resultados adversos e intentan ponerse en un límite. Si digo que no, dirán que soy egoísta y me abandonarán, por ejemplo. A pesar de que el peor de los casos es el que tiene menos probabilidades de ocurrir, cuando sientes ansiedad es precisamente el que intentas evitar con más ahínco. Pero en realidad el peor escenario es el de evitar los límites. Decirle que no a alguien te permite decirte que sí a ti o a las cosas que de verdad quieres. Estas son algunas afirmaciones para la gente que debe bregar con la ansiedad. Tengo derecho a fijar mis expectativas. En una relación saludable mis deseos serán escuchados y aceptados. Una vez que haya puesto límites, la gente seguirá manteniendo una relación conmigo. Puedo establecer estándares incluso con la incomodidad que me despierta dar este paso. Ahora veamos cómo impactan los límites en la depresión. Depresión. Cuando trato la depresión estoy tratando la desesperación. Trabajar con clientes deprimidos implica empoderarlos para que crean en sí mismos. Cuando son capaces de lograrlo, sus vidas son mejores. Una de las maneras en que les inculco esperanza es ayudarlos a establecer límites sencillos. Se les ocurre una cuestión pequeñita y le piden a otra persona que se adhiera a esa nimia petición. Empezamos pasito a pasito. Por ejemplo, les digo, la próxima vez que comas fuera y te traigan un plato que no está correcto, prométete que pedirás que lo arreglen. Comenzar con un límite menos abrumador, con un extraño tal vez parezca trivial, pero cuando alguien sufre depresión, a menudo ve complicado defenderse en cualquier situación. En cuanto ejecutan el encargo, mis clientes con depresión ven que una de sus peticiones puede ser satisfecha. A partir de ahí, empezamos a trabajar con cuestiones más complejas. Ejemplos de límites menos nocivos. Acepta que te ayuden con el carrito del supermercado. Corrige a las personas que pronuncien mal tu nombre. Pide ayuda cuando vayas de compras en lugar de intentar encontrar los productos por ti mismo. Formula preguntas en lugar de suponer que conoces las respuestas. Si sufres depresión, podría ayudarte a ponerte límites acerca del número de tareas que pretendes hacer en un solo día. Si añades demasiadas cosas a tu lista, pero te falta la motivación, estás abonando el terreno al fracaso. La depresión se agravará si abarcas más tareas sin terminar las que ya has empezado. En lugar de eso, subraya las pequeñas victorias, como darte una ducha al fin de semana, ir al gimnasio o salir con los amigos. Estas son algunas afirmaciones para la gente que debe bregar con la depresión. Poco a poco puedo ir prometiéndome cosillas. Las pequeñas victorias son grandes victorias. Hacer una cosa es mejor que no hacer nada. Trastorno dependiente de la personalidad, TDP. El TDP se caracteriza por la incapacidad para estar solo. Una persona con TDP se siente indefensa sin la ayuda de otra, por lo cual no hay ningún margen para fijar límites en una relación. Las personas con TDP buscan continuamente atención, consejo y consuelo en los demás. Su dependencia a la hora de tomar decisiones y la necesidad constante de ayuda a menudo son dañinas para sus relaciones. Trastorno límite de la personalidad,
TLP. Las personas con TLP crean vínculos nada saludables con los demás. Sus relaciones suelen ser inestables porque sobredimensionan sus interacciones con los demás, mediante las suposiciones y las reacciones exageradas. Las personas con TLP a menudo no tienen ningún límite, ya que ven complicado diferenciar dónde empiezan ellos y dónde terminan los demás. La línea que los separa de los otros es muy borrosa. Asimismo, es probable que la gente con adicciones, trastornos psicóticos y trastornos alimenticios tenga problemas con los límites. Echemos un vistazo a cómo se presentan estas cuestiones en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo son las relaciones sin límites? Carlos se consideraba un buen amigo. Cuando su compañero de piso le pidió prestado el coche, le dijo que sí de inmediato. No le hizo ninguna pregunta y se fió de que su compañero haría lo correcto. Cuando se lo devolvió, sin embargo, Carlos enseguida abrió con el interior y vio que el depósito de gasolina estaba casi vacío. ¿Qué clase de persona fuma en el coche de otro y deja el depósito casi vacío? Pensó. Le decepcionó constatar que su compañero de piso no había cumplido las expectativas tácitas. Comunicar nuestros límites no es sencillo, pero si no lo hacemos, avanzamos hacia un camino de sufrimiento a largo plazo. Es imposible tener una relación saludable con otra persona sin comunicar qué nos parece aceptable e inaceptable. Si no somos proactivos acerca de nuestras expectativas en una relación, podemos estar seguros de que la otra persona pondrá sus propios límites. Y entonces tendremos que seguir sus reglas de juego, solamente las suyas. Los límites no son normas tácitas. En el capítulo 6 te enseñaré a comunicar los límites con claridad, pero debes saber que si no le dices a alguien cuáles son los tuyos, es imposible que lo sepa. La gente no cumplirá un estándar que no hemos expresado nunca. Los límites no son normas tácitas. Los límites tácitos, los que no se verbalizan, son invisibles y a menudo se formulan así. Tendría que haberlo sabido, es de sentido común. El sentido común se basa en nuestras propias experiencias, sin embargo, y no es igual para todo el mundo. Por eso es esencial que comuniquemos y que no asumemos que los demás están al corriente de las expectativas que ponemos en nuestras relaciones. Tenemos que informar de nuestros límites y asumir la responsabilidad de defenderlos. Las relaciones con potencial para ser saludables a menudo se vuelven no saludables como consecuencia de los límites rígidos o porosos. O bien somos muy estrictos con ellos, o bien damos libertad absoluta a los demás, sin límites. Estos escenarios crean relaciones unilaterales, en las cuales una persona soporta casi todo el peso para lograr que la relación siga adelante. Pero es que una relación saludable la forman dos personas que se apoyan la una a la otra. La única ocasión en la que una relación unilateral es apropiada es en la dinámica padre-hijo. En pocas palabras, las relaciones sin límites son disfuncionales, irracionales y difíciles de gestionar. Se asientan básicamente en la asunción de que ocurrirá algo mágico que le dará la vuelta a la tortilla y que nuestras relaciones se arreglan solas. Es, cuanto menos, muy poco probable. Sin límites en nuestras relaciones tampoco vamos a cuidar de nosotros de manera saludable. De hecho, la mayoría de la gente sin límites saludables cree que cuidar de sí misma es egoísta, por lo que se siente fatal cuando lo intenta. Cree que cuidar de sí misma va en detrimento de su capacidad de estar ahí para los demás. Cuidar de uno mismo despierta sentimientos de culpa, porque pensamos que los demás van a derrumbarse sin nuestra ayuda. En este tipo de relaciones, nuestro papel es el de ayudantes. Nos preocupamos por el otro y no nos fiamos de que esa persona sea capaz de cuidar de sí misma, a no ser que nosotros se lo posibilitemos. Nuestra atención se centra en demasiados aspectos, porque continuamente intentamos mantener el equilibrio entre las necesidades de mucha gente y las nuestras propias. Incluso cuando procuramos centrarnos en nosotros mismos, tendemos a seguir centrándonos en los demás y a basar nuestras decisiones en lo que puedan pensar esas personas. Sin límites, lo más habitual es que las relaciones terminen o que nos hartemos del maltrato recibido. A veces, permitirnos el maltrato durante mucho tiempo hasta que estallemos. Y entonces, como nunca hemos comunicado nuestra infelicidad con claridad, la otra persona se queda de piedra al saber cuánto hemos sufrido. Cuando sí verbalizamos claramente nuestras expectativas diciendo, necesito que tú, tarará, por lo menos aprendemos quién está dispuesto y quién no está dispuesto a respetar lo que necesitamos y queremos. ¿En tus relaciones los demás saben a ciencia cierta cómo quieres que te traten? ¿Cómo te tratas tú a ti mismo?
La gente aprende mucho sobre ti viendo cómo te tratas tú mismo. Hay quien percibirá tu falta de autoestima o tu dependencia al ver cómo te hablas a ti, cómo hablas de ti y cómo te tratas a través de tus acciones. No es razonable esperar que los demás te traten mejor de lo que te tratas tú. Así pues, sé amable contigo mismo, porque las personas de tu alrededor te están viendo. Sentimientos habituales que aparecen cuando no nos ponemos límites. Cuando dices que sí, pero quieres decir que no, notas una sensación rara en el cuerpo. Cuando dejas que los demás se aprovechen de ti, sientes en tu interior que no está bien. Cuando das algo a regañadientes, lo notas dentro de ti. Por lo tanto, si aprendes a prestar atención a tu cuerpo, este te dirá cuándo llega el momento de poner límites. En el suspiro que sueltas antes de responder al teléfono, en el deseo de evitar a ciertas personas o en tu resistencia a decir que sí. Tal vez también sientas un nudo en el estómago, un dolor en los hombros, o tensión en el cuello o en las sienes. A medida que seas más y más consciente de tus señales corporales, descubrirás cuán a menudo dejas a un lado tus propias necesidades para complacer o cuidar a los demás. Las emociones que siente mayoritariamente la gente que no se pone límites son resentimiento, ira y frustración. Aquí tienes algunas causas comunes de estos sentimientos en una relación. Notar que te hacen caso omiso, establecer un límite y no obtener el resultado que querías, comprometerte a cosas que no te apetece hacer, sentir que te utilizan, evitar ponerte límites. El resentimiento, la ira y la frustración. Resentimiento. En el centro del resentimiento encontramos la decepción. Después, una mezcla de rabia y miedo. Como el resentimiento a menudo es una emoción incómoda de admitir y de expresar, mucha gente niega sentirlo. De ahí que muchos suelen expresarlo de un modo pasivo-agresivo. En lugar de verbalizar estoy resentido, dan a entender cómo se sienten mediante una conversación brusca y evasiva. O evitan pasar tiempo con la persona que los ofende. O restan importancia al comportamiento ofensivo. Al final, terminan asumiendo que el otro debe adivinar por su cuenta por qué están molestos. Ira. La ira es un sentimiento de hostilidad o de irritación y puede expresarse interna o externamente. Cuando se expresa hacia adentro, la gente con límites nada saludables empieza a hablarse mal a sí misma, a sabotearse, a culpabilizarse y a bajar su autoestima. En lugar de trasladar la responsabilidad a los demás, la ira se convierte en un problema interno. Y eso a menudo causa ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Verter la ira en los demás significa culparlos sin que tengan ninguna responsabilidad real. Dejarse llevar por berrinches, gritos, insultos, rabia, llantos, romper cosas o maltratar verbalmente. O tener una disposición apática hacia los demás. La ira, tanto expresada hacia adentro como hacia afuera, influye negativamente en una relación. Frustración. La frustración aparece cuando somos incapaces de alcanzar un objetivo o lograr que se cumpla una necesidad. Cuando intentamos algo y creemos que hemos fallado. Por ejemplo, pongamos que reúnes la valentía necesaria para ponerte un límite y comunicárselo a otra persona. Y entonces ves que no lo respeta. Entonces es evidente que sentirás frustración. Cuando nos sentimos frustrados después de comunicar nuestras expectativas, decimos cosas como, total, si no me va a escuchar, o ya lo he intentado, pero no ha funcionado. La frustración conduce a una falta de esperanza y de motivación. Pero estar frustrado no es razón para cejar en el empeño de fijar límites. Establecerlos requiere perseverancia. Hay muchísimas razones que explican por qué no te habrá funcionado. Aquí te dejo unas cuantas. La otra persona no estaba preparada, se malinterpretó lo que dijiste porque después no afianzaste el límite marcado. Debes respetar los límites que fijas para que la gente entienda que vas en serio. Hiciste una petición, pero no estableciste un límite. Sea cual sea la razón, inténtalo de nuevo. No permitas que la frustración te impida lograr que se cumplan tus necesidades. Cosas que hacemos para evitar ponernos límites. Mudarnos. Me he mudado para que dejen de pedirme cosas. Se lo he oído decir a varios clientes en mi despacho.
Tal vez culpar a otra persona y poner distancia de por medio parezca lo más sencillo, pero lo más seguro es que termines creando nuevas relaciones con el mismo problema, con los límites. Además, la tecnología nos ha facilitado la tentación de ofrecer apoyo emocional y económico a distancia. Podemos llamar, hablar y mandar mensajes sin que sea demasiado caro y en función de a dónde nos vayamos, a lo mejor la persona de la que huimos nos hace una visita rápida y todo. La distancia no siempre resuelve el problema, así que un alejamiento físico no es la respuesta. El cambio necesario es mental, no espacial. Y acto seguido cambiamos nuestra conducta para alinearla con las necesidades verbalizadas. Lo cierto es que los límites nada saludables te seguirán allá donde vayas, a no ser que aprendas a verbalizarlos. Otra cosa que hacemos para evitar ponernos límites es chismorrear. He aquí la definición de chismorrear. Juzgar el comportamiento de una persona para hacerle daño, hacer comentarios a espaldas de la persona de la que se habla. En lugar de fijar un límite directo, a menudo nos da por chismorrear para procesar nuestras frustraciones. Pero el chismorreo no ayuda y lo único que hace es crear resentimiento. Este acto no conseguirá mejorar la relación ni poner fin al comportamiento que nos molesta. Otra cosa que hacemos es quejarnos. Quejarnos ante los demás no arreglará nuestros límites no saludables. De modo similar a los chismorreos, las quejas son otra manera de procesar la frustración. Sin embargo, al quejarnos, a menudo adoptamos el papel de víctima y decimos, ¿por qué todo el mundo espera tanto de mí? Mi marido sabe que necesito ayuda, pero no me la ofrece. No entiendo por qué la gente no hace las cosas por sí misma. No solo no es una solución, sino que las quejas, como los chismorreos, alimentan el resentimiento. Al airear nuestras reivindicaciones, nos volvemos más frustrados y molestos, reforzando así la creencia de que son los demás los que nos hacen la vida imposible a nosotros. No nos paramos a evaluar qué estamos permitiendo que ocurra al no establecer límites claros. Otra cosa que hacemos es evitarlo. Cuando me compré un coche nuevo, no quería decirle a la gente que no se lo iba a dejar. Creía que ponerles trabas bastaría para poner fin a esa cuestión. Pero entonces empezaron a pedirme que los llevara yo a los sitios. Al no crear un límite, creé un nuevo problema. Este tipo de conversaciones son duras, no tienen nada de fáciles. No queremos herir los sentimientos del otro, por lo que permitimos que los problemas se enquisten. Y al final, como es de esperar, aparecen el resentimiento, el enfado o la frustración. Esperamos que los demás tarde o temprano adivinen el significado de nuestra conducta evasiva y cambien por sí solos. Por ejemplo, cuando iba a la universidad, perdí el interés por el chico con el que estaba saliendo. Cuando me llamaba, pocas veces respondía y creía que al final se daría cuenta y dejaría de llamar. Las ocasiones en que sí le respondía, utilizaba excusas. Entre el trabajo y los estudios no me queda tiempo para nada. Y tengo muchos deberes. La verdad era simple. Ya no me atraía. Al cabo de varias semanas estallé. Cuando me llamó le dije, no me gustas como yo te gusto a ti. Creo que deberías dejar de llamarme. ¿Sabes qué? De repente dejó de llamarme. Ya no me irritaba que sonara el teléfono y el chico tenía la libertad de llamar a otra que sí le interesara, que sí se interesara por él. Todos contentos. Evitarlo no fue una estrategia efectiva para mí y para ti tampoco lo será. Dile a esa persona de la manera más amable posible, no, gracias, no me viene bien, no estoy interesado o no, no puedo dejarte el coche. No pierdas el tiempo ni se lo hagas perder a los demás con la esperanza de que lo adivinen por su cuenta. Cortar por lo sano. Cortar por lo sano es desconectar de otra persona de forma brusca, a veces sin que medie una explicación. Antes de cortar por lo sano con alguien, pregúntate lo siguiente. ¿La otra persona era consciente de tus problemas con vuestra relación? ¿Has intentado fijar un límite? ¿Has defendido tu límite y has hecho responsable al otro? Uno corta por lo sano al pensar que la otra persona es incapaz de cambiar, que no va a respetar los límites o que la situación ha llegado a tal punto que ya no hay interés alguno en reparar esa relación. Aunque cortar por lo sano parezca una manera sencilla de resolver problemas, no vamos a poder huir de la necesidad de establecer límites si queremos relaciones saludables.
¿Qué hay en tu plato? Este capítulo empezaba con el síndrome de estar quemado de Erika. Durante un retiro aprendí una actividad que he compartido con mis clientes y que a muchos les ha parecido útil. El ejercicio ¿qué hay en tu plato? Es una manera constructiva de identificar qué actividades tienes en el plato antes de comprometerte con más. En una hoja escribe todos tus deberes, actividades y responsabilidades que acompañan a los distintos papeles que tienes en tu vida. Utiliza la leyenda siguiente y pon un símbolo al lado de cada punto. En algunos quizá tengas que poner más de un símbolo. Me gusta hacerlo. Me apetece hacerlo más veces. Me consume mucho tiempo. Me da energía. Es para mí, es para los demás. En cuanto hayas completado la actividad, pregúntate, ¿te sorprende algo de la lista? ¿Qué le falta a tu lista? ¿Qué debes eliminar para pasar más tiempo haciendo lo que te gusta? En el siguiente capítulo vamos a analizar por qué toleramos los problemas con los límites, por qué es tan difícil establecerlos y de qué manera los traumas y la falta de atención en la infancia convierten este proceso en un reto particularmente difícil para nosotros.